buenos días, tardes o noches. Nuevamente con ustedes, Fe Viva, en su canal Dios y la Religión Católica. Espero que se encuentren bien, que su familia esté bien, todos bien de salud. Y bueno, el tema de hoy voy a iniciar este video primero que todo recordando a un gran santo, el cual para mí para mí personalmente ese es mi preferido, ¿sí? Pues aparte de la Santísima Virgen María. Ese santo se llama el Padre Pío. Yo no sé si ustedes alguien habrá oído hablar de él o no. Para quienes no han oído hablar de él, la historia de este Padre Pío es fabulosa, es hermosa. Investiguen ustedes la película de él o toda la historia de todos los milagros que él hacía para que vean que es una belleza la vida de él, ¿sí? Le llaman el crucificado sin cruz porque él sufrió muchísimo porque tenía las llagas que tenía de Jesús en sus manos. Él toda su vida sufrió por eso. Pero la historia de él es hermosísima. Y el lema de él, siempre él decía, reza, ten fe y no te preocupes. Amar a Dios es complacerle y no vale la pena preocuparse por el resto. Él nos cuidará siempre más de lo que podamos imaginar. Mire qué mensaje tan bonito, ¿verdad? Reza, ten fe y no te preocupes. Entonces, quienes no saben la historia de él, averigüenle para que vean qué historia tan interesante. Es mi santo preferido porque él es un santo de la época, de las últimas épocas. Fíjense, él murió en 1968, es reciente, mejor dicho, ¿sí? El último santo prácticamente yo diría que hemos tenido. Entonces, ya con ese intervalo, ya voy a empezar con el tema de hoy. Habíamos hablado en el último video sobre los dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Decimos que usted ya escucharon hablar tuvimos un tema acerca de las virtudes, ¿verdad? Entonces a nosotros nos cuesta mucho ejercer las virtudes, pero si perseveramos dóciles al Espíritu Santo, su acción en nosotros, o sea, la acción del Espíritu Santo, hará cada vez más fácil ejercerlas hasta que se lleguen a ejercer con gusto. Entonces las virtudes serán inspiradas por el Espíritu Santo y ahí es cuando se les llaman los frutos del Espíritu Santo, que es el tema de hoy, ¿verdad? Cuando el alma con fervor, cuando es dócil a la acción del Espíritu Santo, se ejercita entonces en la práctica de las virtudes. Es cuando va adquiriendo facilidad. Ya no se sienten las repugnancias que se sentían al principio, ya no es preciso combatir ni hacerse violencia. Se hace con gusto, o sea, hablando de lo que son las virtudes, ¿cierto? Se hace con gusto lo que antes se hacía con sacrificio. Le sucede a las virtudes lo mismo que a los árboles, ¿sí? Los frutos de esto, o sea, los frutos de los árboles cuando están maduros ya no son agrios, sino dulces y de sabor agradable. Lo mismo son los actos de las virtudes. Cuando han llegado a su madurez, se hacen con agrado y se les encuentra un gusto delicioso. Entonces, estos actos de virtud inspirados por el Espíritu Santo se le llaman frutos del Espíritu Santo. Y ciertas virtudes los producen con tal perfección y tal suavidad que se los llaman bienaventuranzas, porque hacen que Dios posea al alma plenamente. Ustedes saben que el Espíritu Santo se le llama el Paráclito, ¿sí? El Consolador, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Según nuestra Iglesia Católica, según la palabra de Dios, porque la Iglesia Católica todo lo que dice, enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica es con base en la palabra de Dios. Entonces, según la palabra de Dios, los frutos del Espíritu Santo son, los voy a enumerar, si quieren escríbanlos, ¿ok? O si no, pues ahí van a quedar para que los saquen. Son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre,
fe, modestia, continencia, castidad. No se preocupe porque voy a tratar de analizarlos pues uno por uno, ¿verdad? Esto me va a llevar más de un video para que les quede claro el tema, ¿cierto? Entonces, la cita bíblica pertinente, la principal cita bíblica que pude encontrar acerca de los frutos del Espíritu Santo, váyanse a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Repito, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. También podemos leer a una de Juan capítulo 4, versículo 7. Una de Juan capítulo 4, versículo 7. Entonces, todo el mundo quiere ser feliz, ¿verdad? Todo el mundo queremos ser feliz, pero la felicidad nunca llega, ¿no? O sea, en el sentido exacto de la palabra, la completa felicidad, ustedes encontrarán gente rica, poderosa, mejor dicho, todo lo que ustedes quieran, que no le falta nada en este mundo, nada de lo terrenal, pero no son felices. ¿Por qué no son felices? Porque no tienen a Dios en su alma. Entonces, cuanto más se apodera Dios de un alma, más la santifica. Y cuando más santa sea, más feliz es, ¿sí? Entonces, nosotros seremos felices a medida que nuestra naturaleza va siendo curada de su corrupción. Entonces, cuando se poseen las virtudes como naturales, ¿cierto? Los que buscan la perfección por el camino de prácticas y actos metódicos sin abandonarse enteramente a la dirección del Espíritu Santo, nunca, escúchenlo, nunca alcanzarán la dulzura. Por eso siempre sentirán dificultades, repugnancias, combatirán continuamente y a veces son vencidos y cometen faltas. En cambio, los que son orientados por el Espíritu Santo van por el camino del simple recogimiento, practican el bien con fervor y una alegría digna del Espíritu Santo y sin lucha obtienen gloriosas victorias. O si es necesario luchar, lo hacen con gusto. Lo que le estoy diciendo, si una persona puede tener muchos problemas en este mundo, puede tener muchas dificultades, pero si tiene el Espíritu Santo en su corazón, eso, cualquier inconveniente lo van a llevar suave, lo van a llevar con tranquilidad, con amor, ¿cierto? De lo que se sigue que las almas tibias tienen más dificultades en la práctica de la virtud que una alma que está completamente con Dios, ¿verdad? Que las fervorosas que se entregan de buena gana y sin reserva, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas tienen alegría del Espíritu Santo, que todo se los hace fácil. Y aquellas, o sea, las tibias, tienen pasiones que combatir y sienten las debilidades de la naturaleza que impiden esa dulzura de la virtud y lo hace que los actos sean más difíciles e imperfectos, ¿verdad? Algo que perfecciona las virtudes y abre el corazón para recibir los frutos del Espíritu Santo es la Sagrada Comunión frecuente. Esto es muy importante. Si nosotros, después de estando previamente confesados, vamos a recibir diariamente la Sagrada Comunión, esto abre el corazón para que podamos recibir los frutos del Espíritu Santo. Porque nuestro Señor, al unir su cuerpo al nuestro y su alma a la nuestra, quema y consume en nosotros las semillas de los vicios y nos comunica poco a poco sus divinas perfecciones. Pues según nuestra disposición y cómo le dejemos orar, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un recuerdo desagradable de algo que nos ha sucedido, ¿sí? Eso fue un pasado, ¿verdad? Ya ha pasado, ya pasó el problema, ¿cierto? Pero eso ha dejado en nuestro espíritu una impresión como de pesar, como efectos, digamos, dañinos sentimientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace nuestro Señor? Con la Sagrada Comunión borra ese recuerdo y la imagen de ese descontento. O sea, destruye esa impresión que se había grabado en nosotros,
¿sí? Y ahoga completamente la semilla del pecado. Mire lo que es la Sagrada Comunión. Hay personas católicas, desafortunadamente, que no le dan la importancia que deben de darle a la Sagrada Comunión, ¿verdad? Y entonces la Sagrada Comunión pone en su lugar los frutos de caridad, de gozo, de paz, de paciencia. O sea, arranca las raíces de la cólera, la intemperancia, cualquier defecto que tengamos, los arranca en nuestros corazones y nos comunica las virtudes y sus frutos, ¿cierto? Entonces, con base en eso voy a hablar un poquito, primero que todo, de los frutos de la caridad, los tres primeros, ¿no? De la caridad, de gozo y de paz. Entonces, estos tres primeros frutos, como son, repito, la caridad, el gozo y la paz, pertenecen especialmente al Espíritu Santo. La caridad porque es el amor del Padre y del Hijo. El gozo porque está presente el Padre y el Hijo y es como el complemento de su bienaventuranza. Y la paz porque es el lazo que une al Padre y al Hijo, ¿sí? Entonces, estos tres frutos están unidos y se derivan, por supuesto, uno del otro. La caridad o el amor ferviente nos da la posesión de Dios. El gozo nace de la posesión de Dios, que no es otra cosa que el reposo y el contento que se encuentra en el goce del bien poseído. Y la paz, según San Agustín, es la tranquilidad en el orden. Mantiene el alma en la posesión de la alegría contra todo lo que es opuesto. Excluye toda clase de turbación y de temor. Un ejemplo muy de actualidad, por ejemplo, tenemos con esto del coronavirus. Yo les aseguro a ustedes que las personas que tienen a Dios en su corazón, a Jesús en su corazón, que están con Él, que cumplen con los mandatos de Dios, que frecuentemente se confiesan y con más frecuencia se comulgan, reciben la Sagrada Comunión, son personas que tienen mucha paz en su espíritu y en esta pandemia han sabido llevar esta situación que para algunos ha sido agobiante, para algunos ha sido terrible, tragedia y han sufrido considerablemente, no han tenido paz. ¿Eso por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. Yo les aseguro que los que están con Dios han dejado todo en manos de Dios, que se han cumplido con la parte que nos corresponde acá terrenal, que la protección, que la máscara, que la distancia, que los guantes, etcétera, etcétera. Pero han tenido paz porque lo demás, cumpliendo acá con lo de la tierra que acabo de decir, lo demás lo han dejado en sus manos y entonces han tenido paz. Eso se los puedo asegurar, ¿sí? Entonces, la caridad es el primero entre los frutos del Espíritu Santo, porque es el que más se parece al Espíritu Santo, o sea, porque es el amor personal que más nos acerca a la verdadera y eterna felicidad. La caridad es el que nos da un goce más sólido y una paz más profunda. La caridad da a un hombre el imperio del universo con autoridad más absoluta que le sea posible. Hace que posea todas las riquezas. O sea, se le da a un hombre que posea todas las riquezas, todos los honores, todos los placeres que se puedan desear. Se le da la sabiduría más completa que se pueda imaginar, que sea, mejor dicho, como quien dice otro, Salomón, o más, que no ignore nada de todo lo que una inteligencia pueda saber, o sea, la ciencia. Se le añade el poder de hacer milagros para completar, ¿no? Que tenga el sol, que vivir a los mares, que resucite los muertos, que participe del poder de Dios en grado tan eminente como quiera, que tenga además, supongamos, el don de profecía, de discernimiento, de espíritu y el conocimiento interior de los corazones, ¿sí? El menor grado de santidad que pueda tener este hombre, imaginen con todo lo que... Igual, imaginen usted una persona con todos esos dones que les acabo de decir, ¿verdad?
El menor grado de santidad que pueda tener este hombre, el menor acto de caridad que haga, valdrá mucho más que todo eso, imagínense, porque todo lo acerca al supremo bien y le dan una personalidad una personalidad más excelente que todas estas otras ventajas que le acabo de enumerar si las tuviera. ¿Y todo por qué? Por dos razones. Primera, porque participar de la santidad de Dios es participar de todo lo más importante, por decirlo así, de todo lo más importante que hay en Él. Los demás atributos de Dios, como la ciencia, el poder, pueden ser comunicados a los hombres. Todo lo que le dije anteriormente, todo se le puede dar a los hombres, ¿sí? De tal forma hasta que sean naturales. ¿Sí? Por ejemplo, el don de profecía, por ejemplo, ¿cierto? Únicamente la santidad no puede ser nunca natural. Escuchen bien, la santidad nunca puede ser natural, sino por gracia. Por eso nosotros debemos de buscar la santidad, porque la santidad y la felicidad son como dos hermanas inseparables. Dios no se da ni se une más que a las almas santas y no a las que sin poseer la santidad poseen la ciencia, el poder y todas las demás perfecciones imaginables como la que les acabé de mencionar, ¿verdad? Espero que esté claro lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Por lo tanto, el grado más pequeño de santidad, o sea, la menor acción que aumente esa santidad, es preferible a cualquier cetro, a cualquier corona. De lo que se deduce que perdiendo cada día tantas ocasiones de hacer actos sobrenaturales, perdemos, incontables felicidades, casi imposibles de reparar. Entonces, no podemos encontrar en las criaturas el gozo y la paz. Estamos hablando de los 3 primeros frutos del Espíritu Santo, ¿no? No podemos encontrar en las personas el gozo y la paz que son fruto del Espíritu Santo por dos razones, ¿cierto? Porque únicamente la posesión de Dios nos afianza contra los temores, contra las turbaciones, por ejemplo, por lo que le acabo de decir, por ejemplo, con esta pandemia, ¿verdad? Mientras que la posesión de las criaturas causa mil inquietudes y mil preocupaciones. Quien posee a Dios no se inquieta por nada, tal como se lo acabé de decir, porque Dios lo es todo para él y todo lo demás vale en relación a él y según él lo disponga. Yo me ponía a ver tantas personas angustiadas, ay, qué tal cosa con esta pandemia, ay, qué tal otra, ay, no sé qué, con unos aspavientos y con una cosa decía, Dios mío, esta gente no tienen para nada a Dios en sus corazones, ¿verdad? Pues lo demostraba su actitud, ¿verdad? Ahora, segundo, porque ninguno de los bienes terrenos nos puede satisfacer ni contentar plenamente. Por eso yo les decía, ustedes ven ricachones por muchas partes, artistas que felices llenos de dinero, ¿cierto? Pero por los pecados tan grandes que tienen en sus corazones, en sus vidas, no pueden tener la paz que su corazón necesitaría por no estar con Dios, ¿cierto? Vaciar el mar y a continuación echen una gota de agua, ¿eso llenaría el mar? No, ¿verdad? Todas las criaturas son ilimitadas y no pueden satisfacer el deseo del alma por Dios. La paz hace que Dios reine en el alma, que solamente Él sea el dueño. La paz mantiene al alma en la perfecta dependencia de Dios por la gracia santificante. Dios se hace en el alma como una fortaleza donde habita. Por la paz se apodera de todas las facultades, fortificándolas tan poderosamente que las criaturas ya no pueden llegar a turbarse o a sentir temor alguno, ¿verdad? Dios ocupa el interior. Por eso los santos están tan unidos a Dios como el Padre Pío. Lo mismo en la oración que en la acción, y los acontecimientos más desagradables no consiguen turbarlos. Vean la historia del Padre Pío para que vean que esto
puede ser un ejemplo de lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí voy a dejar esos tres primeros frutos del Espíritu Santo. Ya en un próximo capítulo voy a continuar con otros para que ustedes lo entiendan mejor, ¿verdad? Entonces, recuerden, suscribirse a mi canal es fácil, es gratis. Simplemente vayan donde dice suscríbase. Si ustedes están escuchando mis videos, supongo que es porque les gusta, ¿verdad? Les doy muchas gracias a las personas que se han suscrito a mi canal. Si lo han hecho es porque algo les ha llamado la atención y les gusta lo que yo les digo, ¿verdad? De una forma sencilla, porque yo soy un laico que no sabe mucho más que cualquier laico regular. Yo no soy monja, no soy sacerdote, no soy teóloga, nada por el estilo. Simplemente estoy con el deseo de cada día aprender más y compartirle a los demás lo que es nuestra religión católica, ¿verdad? Entonces, si ustedes escuchan mi video, pues debe ser porque les gusta. Entonces, si les gusta, pues por favor, marquen donde dice like. Y también pues compartan los videos, porque si ustedes no los comparten, están cortando con la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, no siendo más por el momento, por favor esperen el próximo video. Les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche y aprendan sobre la vida del Padre Pío para que vean qué gozo qué felicidad se siente escuchar que hay personas o han habido personas en este mundo que sí pueden lograr la santidad. Que Dios los bendiga.